La crítica del sistema de la Restauración y del caciquismo encuentra en el aragonés Joaquín Costa a uno de los portavoces más cualificados. Nacido en Monzón en 1846 y educado en Graus, Zaragoza, Huesca y Madrid, Costa se revela muy tempranamente dentro de la ortodoxia grausista como un apasionado jurista e investigador. La primera gran proclama regeneracionista de Costa aparece en 1896 con su candidatura a diputado a Cortes por la Cámara Agrícola del Alto Aragón, que el caciquismo rural le arrebata fraudulentamente. 3 años después, pronuncia un vitoreado discurso en el Teatro Circo de Zaragoza, en el que junto a un programa nutrido de cierto economicismo localista, plan de carreteras y política hidráulica para Aragón, arremete ya directamente contra la política económica de la Restauración. Su libro Colectivismo Agrario, escrito bajo la influencia del economista inglés Henry George y editado en 1898, es una aportación doctrinaria y populista a las reformas sociales que sitúan a su autor como el portavoz ideológico de la clase media rural. El problema de ultramar sensibiliza a Costa y amplía su horizonte político. Sus conferencias en el Círculo Mercantil de Madrid el 3 de enero de 1900 y en el Ateneo en marzo de 1901, desarrolladas en una apasionada oratoria, concretan un programa nítidamente regeneracionista. Hablar de regeneracionismo en España remite siempre a don Joaquín Costa. Es indudable que la palabra no es una palabra que surge con él, ni en su situación. Se había producido en la época napoleónica y en el despotismo ilustrado tardío, pero sí con Joaquín Costa adquiere una carta de naturaleza política grande. Y así se podía ver qué significa Joaquín Costa dentro del esquema regeneracionista que pretende él como hombre público, y también cuál es la situación en donde se produce su vida política y vida intelectual. Finales del siglo XIX, principios del siglo XX, Joaquín Costa, jurista y sociólogo, tendrá una importancia grande en cuanto revulsivo político en una sociedad dominada por la corrupción, por la oligarquía, por el caciquismo. Es una crítica en donde va implícita la idea de renovación, de regeneración, que esa es la palabra clave, frente a un sistema político, el sistema político canovista, que no funcionaba bien, o al menos estaban excluidos del propio sistema político la burguesía liberal, la burguesía progresista, la burguesía ilustrada, además del proletariado. Costa pretende, de una manera medioácrata, populista, tradicionalista y al mismo tiempo renovadora, crear una situación en que se permita regenerar al país, los males de la patria, no solo él, sino todos los costistas continuadores de él, y mediante un procedimiento que será criticado por algunos autores. En todo caso, su gran mérito es haber actuado de gran revulsivo cultural y político de una sociedad, en cierto modo, dominada por una no transparencia, diríamos hoy, política y sobre todo cultural. El personaje es un personaje curioso, paradójico, ha sido analizado e interpretado desde muchos puntos de vista, y creo que hay dos que son fundamentales. La interpretación que da Azaña, en donde ya critica este populismo que implícito en Costa y que no implica una modernización real como va a pretender Azaña, y también ya en nuestra actualidad la interpretación de Tierno Galván, que considera a Costa en cierto modo como un prefascista. Discutible, pero en todo caso significa Costa reconocimiento subjetivo de su personalidad y crítica ya que sirvió en gran medida de base a la dictadura de Primo de Rivera. En la crítica del caciquismo de Costa, furibunda e implacable, se parte de una consideración histórica en torno a la ineficacia de la revolución burguesa de 1868. Pero en sus ideas
flota un cierto mesianismo ruralista, amén de una desconfianza hacia todo régimen parlamentario que le colocan en una posición política harto contradictoria. Unamuno, uno de los escritores más impactados por la obra de Costa, pondrá un punto de claridad sobre las lagunas y contradicciones de Joaquín Costa. A Joaquín Costa debe España muchas enseñanzas. A su muerte se ha desatado y desbordado la farándula periodística y se han escrito cosas que, de haberlas podido leer él en su sano juicio, habría deseado volver a morirse. Hay en la vida de Costa una viceversa o antinomia, y es que apareciese como republicano, él cuyo programa político es, con el del carlismo, con el que tiene más analogías. Con el carlismo, sí. Dejémonos, desde luego, de todas esas vacuidades del clericalismo y el absolutismo, y mucho más del cura Santa Cruz y el de Flix. El carlismo es el representante, con todo lo bueno, pero también con todo lo malo, de la vieja y castiza democracia rural española, de la que Menéndez y Pelayo ha llamado la democracia frailuna. El carlismo puede decirse que nació contra la desamortización no solo de los bienes del clero y los religiosos, sino de los bienes del común. Con esas tendencias y convicciones, con esa democracia rural de calzón corto, con ese colectivismo que, lejos de ser el que el socialismo propugna, es todo lo contrario de este, con todo eso, ¿qué iba a hacer en un republicanismo donde se combaten las más antagónicas tendencias y luchan el individualismo manchesteriano con el socialismo, el unitarismo con el federalismo y hasta una cierta ortodoxia católica progresista con el anticristianismo? No había lugar para él en este conglomerado de contradicciones,